Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con este asunto. Ok, nos quedamos ayer ahí, ¿no? En la definición de derivada direccional. Ya estuve trabajando un poquito las gráficas, entonces ahorita van a ver un poquito más bueno, dos gráficas más, nada más. Pero espero que ilustren un poquito más el contenido del asunto de las derivadas direccionales, ¿sí? No vamos a discutir ya todo el asunto de las derivadas direccionales porque ya lo discutí ayer. Entonces, ahora lo único que voy a hacer es como un breve repaso pasando por las láminas que tenemos y una vez que pasemos, pues damos paso a lo que sigue, ¿no? Viene un ejemplo, lo desarrollé más este ejemplo y bueno, ahorita vamos a continuar. ¿Alguna duda o todas las dudas? Bueno, esta es la definición de derivada direccional. Tenemos aquí algunos aspectos, o sea, tenemos la diferencia, bueno, esto es el cociente de incremento de la dirección en dirección U. Recuerden que estábamos trabajando sobre qué cosa, sobre un plano, ¿sí? O sea, tenemos una superficie, estamos suponiendo que tenemos una función de R2 en R, ¿sí? Entonces, esta función de R2 en R tiene sus gráficas en R3, ¿sí? No es como las no es como las gráficas de las funciones vectoriales de variable real, que tienen sus gráficas en lo que son la imagen o el rango de la función, ¿no? Que ahí todo eran curvas. En este caso tenemos una función real de variable vectorial y esa gráfica se va a ver en R3. Estas sí se ven en R3. Si tenemos una función de variable vectorial, perdón, si de variable vectorial en R3 y tenemos que es una función real, su gráfica se vería en R4. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, las gráficas de este tipo de funciones son todo el dominio más el punto añadido sobre la función. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos, habíamos dicho que trazábamos la pendiente de la recta secante, ¿sí? Y una vez que teníamos esa pendiente de esa recta secante, entonces había que entonces proceder a aplicar un proceso de límite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, empezamos con una función, esta es una función, es una semiesfera, es un pedazo de esfera en un octante, ¿sí? Esta esfera, pues, ahí está, es una superficie, es continua, suponemos que el dominio es todo el octante, en este caso, bueno, el área que cubre la esfera en el plano XY, y bueno, ¿ahí qué harían ustedes? ¿Qué habíamos dicho ayer? ¿O qué habíamos discutido ayer? Sobre tomar un punto y sobre ese punto, pues empezar a darle, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan? Primero habíamos dicho que era trazar un plano tangente al punto, ¿no? Pero vimos las dificultades que representaba el plano tangente, ¿no? Por la diversidad de rectas que tiene bueno, la infinidad de rectas que tiene esa cosa. Entonces, podemos fijar un punto, ¿sí? Y fijar un plano, ¿sí? Entonces, cuando fijáramos ese plano, tenía que ser un plano vertical, ortogonal al plano XY, ¿sí? Entonces, este plano ortogonal puede ser cualquiera, ¿sí? Pero tiene que ser uno que corte a la superficie. Entonces, este en particular corta la superficie, ¿sí?
En alguna parte, ¿sí? Puede ser en el origen, lo que sea. En este caso lo asumimos así, este es un plano, ¿sí? ¿Y qué es lo que se genera a partir de este plano? Bueno, se genera la curva C, ¿sí? Entonces, en el momento en el que no tenemos el plano, pues no tenemos nada, pero en el momento en el que tenemos el plano, la curva de intersección entre el plano y la esfera, pues es un pedazo de circunferencia, ¿sí? Es una curva semicircular. ¿Qué más podemos aludir aquí? Bueno, en esta parte, déjenme sacar el lápiz. Algo que quiero que observen es esta parte, ¿sí? Sobre todo, la línea de corte, ¿sí? Sobre el plano XY y lo que es también la intersección entre el plano XY, la esfera o el sólido que podría ser la esfera, ¿sí? Y el plano, que podemos llamar P, ¿sí? Como lo habíamos llamado antes. Este plano, con el otro plano me genera esta recta que está sobre el plano XY, ¿sí? Me va a dar una variedad de puntos que puedo yo asumir, ¿sí? ¿De qué forma? Pues de esta manera, ¿sí? Puedo tomar este punto, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir a partir de ahí? Ya más o menos lo pueden ver, ahí está. En el momento en el que yo tomo estos puntos, ¿sí? Si aplicamos la función, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Una proyección, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos dos puntos, ¿sí? Me generan una proyección cuando yo aplico la función a cualquiera de estos dos puntos, ¿sí? Entonces, el primero lo llamo P', ¿sí? Es un punto que está en el punto X0, Y0, es mi punto base, ¿sí? Es el punto pivote, es el punto fijo que necesito dentro del dominio de la función, ¿sí? En este caso, esta función, de alguna manera, pues, va a generar ese otro punto. Me tomo este otro punto, ¿para qué? Porque lo que me interesa ver también es qué pasa cuando yo corto estos dos puntos con una secante, ¿sí? Pero no nada más es eso. También lo que me interesa es qué pasa con esta distancia, ¿sí? Y la distancia que tenemos ahí es una distancia h, ¿sí? ¿Cuánto vale? No sé, es una distancia h. O sea, ¿y cómo mido la distancia? Pues es como habíamos medido la distancia entre dos puntos, ¿sí? Es una métrica, ¿sí? Lo pueden hacer con una métrica. Entonces, la distancia entre estos dos puntos es la norma de la diferencia entre este y este, ¿sí? Eso es el valor que les va a dar h y va a ser un valor real, ¿sí? Ahora, h tiene que ser un término sumamente chiquito, tiene que ser muy pequeño, ¿sí? Aquí lo hacemos magníficamente grande para que sea ilustrativo, pero en general tienen que tener valores extremadamente pequeños, ¿sí? ¿Qué otra cosa aparece con esto? Bueno, en el punto P, ¿sí? Es el punto de interés. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a ubicar todo el teje y maneje, ¿sí? O sea, es sobre este punto que es la proyección de ¿sí? Que es donde vamos a ubicar, pues, además de tener el punto Q, ¿sí? Nuestras proyecciones. ¿Qué va a pasar aquí? Algo que también tienen que observar es esto, ¿sí? Dos distancias definidas por un valor A y un valor B, ¿sí? Multiplicado por H y multiplicado por B, donde A, o sea, esto que está aquí, bueno, tiene que ser paralelo a este eje, ¿sí? Y este que está acá tiene que ser paralelo a este otro eje, ¿sí? O sea, son ejes que de alguna manera son ortogonales uno con respecto al otro y paralelos uno con respecto al que se le consigne, ¿no? Entonces, ¿esto qué define? Bueno, define pues simplemente las distancias que podemos medir también con respecto a lo que hemos estado trabajando,
en otros contextos. En este caso, esto que está marcado aquí, perdón, jóvenes, pero es que estoy bien acalorado. De alguna manera también me permite, una vez que ya identifiqué estas distancias definidas por el valor de h, ¿sí? Porque de alguna manera también tienen que darse cuenta que este término HA y el término HB es algo muy parecido a las proyecciones que hacemos, ¿sí? Con respecto a los incrementos, ¿sí? Muchas veces hemos trabajado con incrementos, entonces los incrementos estos que surgen de la diagonal, ¿sí? De un triángulo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ahora, tenemos el vector U. El vector U, ¿qué representaba? La dirección exactamente en la cual se va a mover, en este caso, la recta tangente. O sea, en este punto, ¿sí? Ya tenemos muchos términos que hemos estado trabajando anteriormente, ¿sí? O sea, el día de ayer. Y también a partir de ahí, pues ya podemos, bajo el mismo proceso de límite, ¿sí? Obviamente tendríamos que trazar las rectas, ¿sí? Y pues obviamente, si nosotros aproximamos los puntos y nos vamos acercando hacia el punto pivote, que es x0 y y0, ¿sí? Esas mismas distancias al irse reduciendo, pues obviamente me van a ir generando una disminución de las distancias entre lo que son estas rectas secantes. Ya lo habíamos visto ayer, ¿sí? Entonces, en función de eso mismo, ¿sí? Una vez que aplicamos el proceso de límite, pues lo que surge ya es lo que es como tal la recta tangente. ¿Sí? ¿Está claro? En este caso. Entonces, esta recta tangente ya la habíamos analizado, ¿sí? El día de ayer con un poquito más de detalle en los dibujos que les di. Entonces, pues esto sería en general un pequeño repaso geométrico de lo que representan las derivadas direccionales, ¿sí? Y sobre el mismo plano tangente, ¿sí? El plano tangente que corta o bueno, más bien que toca en el punto P, ¿sí? Ese plano tangente, de alguna manera, como ya habíamos visto, ¿sí? Puedo representar otras rectas, ¿sí? Y son diferentes planos, ¿sí? Entonces, ¿cuál plano me sirve? Pues el que sea, siempre y cuando esté en una posición donde yo pueda ver que es un plano ortogonal al plano XY. Entonces ya con eso, y obviamente que corte a la superficie, ya con eso, entonces podemos hacer todo lo demás y calcular la derivada sobre el punto que elijamos, ¿sí? Ahora, esto es así como diciendo el punto que elijamos, pero si tienen que hacer, por ejemplo, una evaluación sobre una superficie, ¿sí? Y quieren saber la razón de cambio instantánea sobre un punto en particular, sobre esa superficie, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Calcular la derivada direccional, en este caso. ¿Sí? Que es una opción, obviamente. ¿Sí? Bien. Esta era la definición de la derivada direccional, ¿sí? La que vimos ayer, ¿sí? Entonces, si el límite del cociente incremental que habíamos visto, que es este que está aquí, nos lleva a un proceso de límite cuando h se aproxima a 0, decimos entonces que f es derivable en la dirección de u en un punto x definido,
¿sí? Y así vamos a definir lo que entendemos como la derivada direccional, ¿sí? En este caso de f en x con respecto de u, ¿sí? O en dirección de u. Y obviamente, pues sería este bicho lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, lo que habíamos dicho ayer también, estamos trabajando con pendientes. O sea, la misma idea de pendiente aplica aquí. O sea, la pendiente de la recta tangente, en este caso de la recta tangente de la derivada direccional, es esta. ¿Sí? O sea, es si el límite existe, entonces pues tenemos derivada direccional, que es la pendiente de la recta tangente en un punto X, con dirección U. ¿Sí? Obviamente aplicado a F. Si nosotros disminuimos n a 1, pues simplemente tenemos la derivada tradicional. ¿Sí? Eso nada más como comentario. ¿Sí? Y bueno, esto ya lo habíamos comentado ayer. Conexión con la continuidad. Bueno, debemos recordar que la derivada direccional debe de ser o debe de estar, es un operador que debe de estar definido sobre un conjunto que debe de, sobre una función que debe de ser continua. ¿Sí? Entonces, ya eso ya lo habían explicado un poco ayer. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vamos a tomar esta función, o sea, vamos a definir una función de R2 en R. Y esta función de F2 en R va a tener como regla de correspondencia esto de aquí. ¿Sí? O sea que es x cuadrada por y más 3x por y menos y cuadrada. ¿Sí? Entonces, como obviamente queremos calcular la derivada direccional, ¿sí? En un punto A definido por 1,2, ¿sí? Y con un vector dirección determinado por esto. Que si ustedes calculan la raíz cuadrada de eso es 1. O sea, ¿para qué? Para verificar que realmente sea un vector unitario. Imagínense que ya les dejé la tarea, la tienen que resolver ahí. Están con otro, somos un equipo de 6 o de 5, tenemos que resolver esto. Y ahí alguien se puso muy lúcido y empezó a hacer la tarea en esto, ¿no? ¿Qué harían ahí? Sustituir valores, ¿no? En este caso, obviamente, ¿dónde? En la definición de la derivada, ¿no? Entonces, por definición de derivada direccional tenemos que sustituir esto todavía no sabemos si está dado, ¿sí? Pero por la definición, pues queremos ver si se cumple realmente, ¿sí? ¿Y cuánto vale? ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar todo, ¿sí? Paso a paso, ¿sí? Entonces, el paso 1 es evaluar, como dijiste, el punto 1,2, ¿sí? En F. ¿Para qué? Pues para obtener este valor, ¿sí? F de A. Eso es lo que estamos obteniendo, F de A, ¿sí? O sea, es simplemente que tenemos F aplicado a A, ¿sí? Lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente sustituimos los valores del vector A sobre la función 1,2 y pues de ahí simplemente lo único que hacemos es hacer el cálculo, ¿sí? Y al final, pues esto nos tiene que dar 4, ¿sí? Entonces, ahora, ¿en qué otro punto nos tenemos que enfocar? Antes de hacer el cálculo sobre la función aplicado a este punto que estamos trabajando, pues vamos a hacer un pequeño desglose de qué es lo que tendrían que hacer, ¿sí?
con este punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos el punto, ¿sí? Este es el vector A, este es el vector U y este es el valor de H. ¿Sí? Entonces, pues simplemente lo que tenemos aquí es una suma de vectores, ¿sí? ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues vamos a obtener una suma de vectores. Eso es simple y llano. ¿Sí? No hay más, no hay truco. ¿Sí? El detalle aquí es que esto, obviamente yo se los estoy mostrando, ustedes lo podían omitir en la tarea, pero sería importante que también lo desglosen, ¿sí? Para ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así cuando así cuando ustedes estén haciendo sus cálculos, no, si cometen algún error, porque luego, pues se nos pasa algún número, se me olvida poner un H, se me olvida voltear un signo, en fin, cometemos errores constantemente cuando estamos haciendo cálculos. Entonces esto, pues obviamente nos lleva a, pues, a obtener un valor erróneo. Entonces, vamos a denotar el valor de XH y el valor de YH de esta manera, ¿sí? O sea, simplemente sería XH igual a 1 más H entre raíz de 2 y YH sería 2 más H entre raíz de 2. Nada más. Ahora vamos a tomar estos valores, ¿sí? O sea, el valor que obtuvimos con XH y YH y lo vamos a aplicar a la función, ¿sí? Entonces, sustituimos el valor de X por XH y el valor de Y por YH y lo que obtenemos es simplemente pues estos términos, en los términos de la función. Y una vez que hemos hecho esto, pues simplemente empezamos a desarrollar los valores para cada uno de los términos. En este caso, ¿sí? Aquí lo hago paso a paso, ustedes lo pueden desarrollar todo en unas veces y les va a quedar un chorizo extremadamente largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues este es un binomio al cuadrado, ¿sí? Y H también va a ser un caso semejante. Aquí tenemos un producto de binomios. ¿Sí lo están viendo ya? Entonces, bueno, este cálculo, pues obviamente me lleva hasta aquí. ¿Sí? O sea, desarrollamos el binomio, ¿sí? Una vez que desarrollamos el binomio, pues nada más sumamos términos semejantes y obtenemos ya el resultado. Ese sería el contexto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿verdad? Bueno, entonces ahora aplicamos el producto de lo que obtuvimos anteriormente, o sea, esto, ¿sí? Y le multiplicamos y h. ¿Sí? ¿Qué es esto que está aquí? Entonces es el producto de un trinomio por un binomio, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo hacer eso, es tomar uno de estos dos, multiplicarlo por los otros tres y luego tomar el otro término que no habíamos usado y lo multiplicamos por los otros y obtenemos obviamente todo este irigote. ¿Sí? Paso a paso, multiplicamos término a término, ¿sí? Y una vez que hemos hecho cada uno de estos, o sea, observen, tomamos con este, pues es este, con ¿sí es cierto o no es cierto? No, bueno, tomamos uno y luego con el otro, luego tomamos y luego es ¿sí? Entonces más bien estamos tomando y lo vamos multiplicando con los otros. Entonces luego tomamos y lo multiplicamos con los otros y luego y así hasta obtener el término completo, ¿no? O sea, partir de izquierda a derecha. Acomodamos términos, hacemos aplicamos leyes conmutativas, asociativas, distributivas, ¿sí? Hasta llegar a esto.
¿sí? ¿Podemos reducir más los términos? Pues si se dejan, sí. Ajá. Entonces, ya que tenemos estos bichos, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahora, del término que habíamos dejado entre paréntesis, ¿sí? Vamos a, pues hacer la operación y nos queda esto. ¿Sí? La operación entre los dos términos, simplemente la desarrollamos y obtenemos eso. Este punto es importante. Este valor va a ser relevante. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Resulta uno de los puntos sobre los cuales se va a fundamentar el valor de la derivada direccional que estamos calculando. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues simplemente el producto de xh al cuadrado por yh me da esto. ¿Sí? Entonces, eso lo guardamos de momento. ¿Sí? Esto sería lo que tendrían que hacer término a término. ¿Sí? Entonces ya se van dando una idea de más o menos por dónde van los tiros en la próxima tarea, ¿no? En el otro caso, para el término 2, ¿sí? El término que es el producto de xh y h por 3, ¿sí? Pues simplemente, como les había dicho, es el producto de dos binomios, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, desarrollamos todo esto y tenemos esto. Y por último, nada más lo único que faltaría sería multiplicar el valor de 3, ¿sí? Y ya con eso nosotros podemos, pues, nada más concluir que este sería el resultado del producto de xh por yh por 3. Entonces, ya con esto nosotros nos podemos dar más idea todavía, ¿sí? De que después de sustituir todo esto, pues hay que acomodar términos y me pasó exactamente lo mismo que anteriormente. Bueno, ya. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí simplemente es el negativo de yh al cuadrado, ¿sí? Y pues simplemente es exactamente desarrollar lo mismo, ¿sí? Abrimos el binomio cuadrado y desarrollamos el contexto, nada más. ¿Sí? Y obviamente hay que multiplicarle el negativo, ¿sí? Para cambiar los signos y ya. Eso sería en general. Y con eso ya tenemos los tres términos, T1, T2 y T3. ¿Sí? Ahora, T1, 2, T2, 6 y T3, 4. ¿Sí? Sumando estos términos constantes nos daría 4. ¿Pero por qué? De T1, ¿sí? Tenemos raíz de 5, perdón, 5 por raíz de 2 al cuadrado. En T2 tenemos 9 por raíz de 2 al cuadrado. Y en T3 tenemos raíz de 2, ¿sí? Multiplicado por 2 menos, en término negativo, ¿sí? Bueno, ahí me falló el término. En este caso, así quedaría. Eso se puede simplificar, sería 10 entre raíz de 2, ¿sí? Porque podemos ahí hacer algún, multiplicar por el conjugado o por un 1, que sería raíz de 2, y bueno, ahí eliminar términos, ¿no? Sumando los coeficientes que hemos obtenido, ¿sí? Vamos obteniendo término a término, ¿sí? En el caso de los términos que estamos obteniendo, de alguna manera son
viendo los valores que están definidos por h, ¿sí? En este caso, si tenemos h, si tenemos h cuadrada, si tenemos h cúbica, ¿sí? En estos contextos, nosotros podemos ir evaluando e ir obteniendo, obviamente, estos términos. Al final, ¿sí? Lo que vamos a obtener, ya una vez que nosotros hemos desarrollado todos los valores con respecto a h, ¿sí? Esto es lo que vamos a tener. Podemos juntar todos los términos que habíamos obtenido y, pues, sumarlos, restarlos, ¿sí? Aplicar propiedades de conmutatividad, asociación, distribución, todo en R, porque es donde estamos trabajando única y exclusivamente. Y todo se traduce a valores en H, si se dan cuenta, ¿sí? Porque XH y YH, pues son términos que al final van a trabajar como una función evaluada en H. No sé si lo están viendo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues esto es lo que nos quedaría, ¿sí? Donde ya estamos aplicando la función f de YH, perdón, de XH, YH menos f en 1,2, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto que nos daba 4, el valor de f de 1,2, pero el otro, todo lo demás es esto, ¿sí? Aquí, pues, no va a haber tanto problema porque ya podemos detectar que tenemos un 4 ahí y otro 4 acá. Y entonces, lo que realmente me va a interesar es todo esto, ¿sí? Que está reflejado aquí, ¿sí? Entonces, ya con esto, ustedes pueden más o menos ir dándose una idea, ¿sí? De qué tendrían que hacer ahora. Bueno, pues simplemente aplicar el, el cociente de incremento, ¿sí? Ya con todos los valores desarrollados y nada más hay que dividirlo entre h. Y una vez que lo dividen entre h, pues simplemente obtienen esto, que está aquí, ¿sí? Y ya una vez que desarrollaron todo este asunto, viene el límite, ¿sí? Entonces, aplicar el límite no es nada más decir, bueno, tengo el límite cuando h se aproxima a 0 de todo esto. Bueno, pues pueden aplicarlo directamente, pero pueden irlo haciendo paso a paso, ¿sí? El concepto de derivada direccional va a arrojar este valor para esta función, ¿sí? Obviamente, pues, estos términos se anulan, ¿sí? Simplemente porque al aplicar, bueno, aquí me faltó el h. Bueno, no es cierto. Bueno, ya bueno, no es cierto. Esto no es cierto, porque ya lo habíamos aplicado acá arriba. Entonces, aquí nada más hay que aplicar el límite, esto se hace 0 y pues simplemente me queda 5 raíz de 2. Entonces, al final, este era un valor que de alguna manera estaba ahí metido, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? La derivada direccional aplicado a la función f que definimos, ¿sí? En el punto 1,2 con el vector director que es ¿sí? Me va a dar simplemente eh, como resultado 5 raíz de 2. Esto lo pueden verificar, háganlo, ¿sí? Me tardé un buen rato haciendo esto, entonces en algún momento me equivoqué, ¿sí? Eso lo tengo que decir, yo también me equivoco. Pero verificando, pues pude, ¿cómo verificamos esto?
Bueno, me voy a adelantar un poco, ¿sí? Y calculé la derivada, el gradiente, ¿sí? Entonces, simplemente ahí lo que hice fue primero derivar con respecto a X y con respecto a Y. Ahorita todavía no vemos esto, ahorita lo vemos, ¿sí? Pero una vez que derivamos con respecto de X y con respecto de Y, ¿sí? Sustituyo los valores y obtengo esto que está aquí. ¿Sí? Porque al final, la derivada direccional es aplicando la regla de la cadena. Sí, ahorita vamos a ver también lo que es la regla de la cadena. La vamos a ver con un poquito más de extensión el día de mañana. Aquí me estoy adelantando un poquito, ¿sí? Porque obviamente, no, si se dan cuenta, si yo calculo nada más la derivada, las derivadas parciales, no tengo yo lo que había calculado con la derivada direccional, ¿sí? Pero una vez que yo aplico el vector director a el resultado que obtuve al calcular el gradiente, ¿sí? Pues simplemente obtengo el mismo resultado que había yo calculado con respecto a la derivada direccional. ¿Sí? Bueno, en este caso, pues, ahí está el resultado. Eh, es una forma de verificar los resultados, ¿sí? Y bueno, ahora, ya que vimos el asunto de la geometría, ¿sí? De alguna manera me permite darme cuenta de qué es más o menos lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque recuerden, este valor de aquí que obtuvimos es, en el caso de la derivada direccional, es la pendiente de la recta tangente en un punto específico, ¿sí? Entonces, en este contexto es importante que tengan esto en mente, ¿sí? ¿Alguna duda con todo esto que vimos hoy? ¿No? Bueno, ahora vamos a asociar todo esto que hemos estado analizando, ¿sí? Las derivadas direccionales obviamente tienen propiedades de suma, producto, cociente, eh, en fin, como es una función de R en R, es un proceso que también me da un valor real, ¿sí? Entonces esto me permite darme cuenta que puedo trabajar con muchas de las propiedades que están en R. Ahora, calcular una derivada direccional no es lo mismo que calcular una derivada de R en R. ¿Sí? Es un avance porque cuando nosotros aludimos a funciones de R, en este caso funciones de R2 en R, y vimos la superficie y quisimos ver, bueno, podríamos calcular algún tipo de término que podamos asociar a la derivada o que se pueda asociar al concepto de derivada, ¿sí? Y de ahí surgió el plano tangente y luego los problemas que hay con respecto al plano tangente y una vez que vimos eso, también, bueno, entonces decidimos que, pues, si tomábamos un plano,
podríamos desarrollar el concepto de derivada con respecto a lo que más o menos entendemos en función de las derivadas de R en R. Entonces, pero obviamente guardando recelosamente el contexto en el cual estamos trabajando, porque estamos trabajando sobre funciones de R, N en R. ¿Sí? No es lo mismo tomar una derivada en una función real de variable vectorial que tomar una función de R en R. ¿Sí? Entonces, podemos calcular una noción de diferenciabilidad, ¿sí? En este caso, en el contexto de lo que tenemos, nosotros podemos definir la de una función L, ¿sí? Que va de Rn en R, y o podemos decir que la función f es diferenciable si cumple estas condiciones, ¿sí? Pero ¿quién es L? ¿Quién es H? ¿Sí? Porque aquí H ya no es H ya no es un número real, es un vector, ¿sí? ¿Quién es E o epsilon de H? ¿Quiénes son estos bichos? Esto es una función, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Podemos asociar L, en este caso, al gradiente, ¿sí? O a la derivada, ¿sí? Entonces, ¿pero quién es el gradiente? Ahorita vamos a definirlo con mayor detalle, ¿sí? Entonces, de alguna forma, tener estos términos, ¿sí? Me permite definir un concepto de diferenciabilidad con respecto a esto, ¿sí? Entonces, algo que necesito definir con mayor detalle es lo que vamos a entender como la derivada parcial, ¿sí? Entonces, esto lo voy a pasar rápido porque ya es una cuestión que me surgió y que desarrollé, pero ya he estado hablando de ello. ¿Es la derivada direccional la pendiente de una recta tangente? Pues sí, ya lo vimos, ¿sí? Ya sabemos que para funciones de R en R, ¿sí? La derivada f de x es, en este caso, ¿sí? Corresponde a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Obviamente dentro del gráfico de f en el punto x, f de x, ¿sí? Pero para funciones de Rn en R, ¿sí? Tenemos un poco más, ¿sí? Entonces, la interpretación que vimos hace poco, ¿sí? En el gráfico, ¿sí? Eso nos da una idea de que, pues sí, ¿sí? Es exactamente en el gráfico de f de Rn en R, donde el gráfico va a tomar todas sus superficies de Rn más 1, ¿sí? Si tenemos n igual a 2, la superficie va a estar en R3, esto ya lo habíamos dicho. Si estamos en n, la curva en este caso va a estar en R2. Si tenemos Rn3, n igual a 3, la superficie va a ser una superficie en un hiperespacio, ¿no? Que entonces alude a esto, una hipersuperficie, ¿sí? Porque ya a partir de n igual a 3, ya estamos en R4. Entonces, ya R5, R6, etcétera, ya son escenarios que de alguna manera ya no podemos graficar.
Bueno, esto ya lo habíamos visto, la curva de intersección, de que, por ejemplo, en la gráfica que vimos, ¿sí? Era la curva C, esa que rodeaba la circunferencia sobre el plano, ¿sí? El plano que cortaba tenía una curva de intersección, esa era la curva de intersección, era C, ¿sí se acuerdan, no? Entonces, la curva la podemos definir así, ¿sí? Esa curva que vimos en la esfera, ¿sí? La podemos parametrizar de esta forma, ¿sí? Es una función, en este caso sería de R2, ¿sí? O más bien de R en R2, ¿sí? Porque tenemos dos valores, o sea, tenemos un vector de dos términos. Obviamente H tiene que ser un valor real, ¿sí? Y hasta aquí hemos estado trabajando, obviamente, con el contexto de la derivada direccional. Entonces, la recta tangente en C, ¿sí? Cuando H es 0, pues me da este punto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando H ya llegó a 0 en el límite, ¿sí? Simplemente me da ese punto, ¿sí? Y me da este vector. O sea, en la curva, ya habíamos visto esto para funciones de R en Rn, ¿sí? Podemos definirlo así también porque lo que obtenemos es una curva realmente, o sea, en el caso que trabajamos, teníamos la curva así, teníamos nuestro punto acá y otro punto por acá, ¿sí? Y obviamente cuando detectamos la línea recta, ¿sí? La línea recta T, pues ahí podemos nosotros, obviamente bajo esta circunstancia, redefiniendo a la curva, que es esto que está acá, ¿sí? Determinar quién será lo que pasa por aquí. En este caso, para este caso sería un vector tangente, ¿sí? Ya hemos trabajado esto sobre curvas. Entonces, aquí estamos haciendo una conjunción entre lo que es una curva, ¿sí? La derivada que representa el vector tangente en el punto x0, y0, o en este caso x0, f de x0, ¿sí? Y llega al auxilio la derivada direccional, ¿sí? Entonces, un ejercicio interesante sería, a ver, tenemos una función, definan la curva de intersección, ¿sí? Usando parametrización. Y denme el vector tangente en el punto x0 y y0. Te tienen que chutar toda la talacha de la derivada direccional para en algún momento nada más decir, aquí está. No necesitan dibujar el punto, ni dibujar la recta tangente. ¿Sí? Bueno, les estoy diciendo más o menos por dónde van a ir los tiros. ¿Sí? No desarrollé ningún ejemplo de esto, porque de por sí ya es mucho material lo que traigo. ¿Sí? Entonces, igual y le pido a Ana que haga algo así. ¿Sí? Para que precisamente pues tengan la noción de que este cuate está hablando de en chino, japonés, mandarín. ¿En qué habla? Pues en estos términos nada más. Digo, yo sí lo entiendo, no sé si ustedes lo entienden lo que estoy haciendo. ¿Sí se entiende hasta aquí el asunto? O sea, aquí está involucrada la derivada direccional. ¿Sí? Una forma de parametrizar a las curvas es esta. Esto guárdenlo en una cajita, ¿sí? En la cajita donde tienen sus tesoros, ahí metan esa función, ¿sí? Porque la van a usar. Bien. ¿Alguna duda con esto, muchachos?
¿no? Bueno, entonces la derivada direccional corresponde a la pendiente de esta recta tangente, ¿sí? En el plano vertical, ¿sí? Que contiene al vector U. Entonces, ¿qué es lo que toma el plano vertical generando por U? ¿Sí? Ya más o menos lo he discutido, ¿sí? En este caso, pues obviamente T hace las veces de H, ¿sí? Entonces, pues simplemente es una función en términos de T, y al final T si es igual a 0, pues obtenemos f de x0. Pero si sustituimos a T por H, pues tenemos f de x0 más H por U. ¿Sí? Pero aquí es nada más hacer una distinción con esta función, que se puede convertir en una función de una variable. ¿Sí está claro? Todas las rectas, o sea, todas las rectas que tracen sobre cualquier plano o sobre cualquier hiperplano, ¿sí? Lo pueden traducir a una función de R en R. Porque el parámetro que están usando es T o H, en nuestro caso, ¿sí? Más comúnmente es el parámetro T, ¿sí? ¿Por qué? Porque están partiendo una superficie y la intersección entre la superficie y ese plano es una curva. Están restringiendo esa función a una variable, a una curva, ¿sí? Y no importa que ese plano corte diagonalmente, pueden aplastar todo hacia un plano específico, XZ, YZ, XY, el que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, esto es para que sean conscientes de qué tienen, ¿no? Y con eso, pues obviamente, esta es otra forma de entender la derivada direccional. ¿Sí? Porque si ustedes hacen esto, pues obviamente lo que tienen es tomar z igual a 0 y tienen exactamente la definición de derivada de R en R. Oye, entonces, ¿para qué nos hiciste hacer todo el trabajo de la talacha de arriba? Bueno, pues es que tienen que saber cómo desarrollar todo el asunto con respecto, pero podrían hacer esto también. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Pues, a ver, puedo definir Z, ¿sí? De esta forma. Sé que es una función de R en R, ¿sí? Si yo quiero calcular, si yo sé que esta función es una función que es constante, entonces, pues, puedo calcular la derivada direccional. Claro, claro. ¿Por qué? Porque aquí está el asunto, ¿sí? Si t es 0, ¿sí? Tienen f de x0, ¿sí? ¿Qué es esto? Este es f de x0, ¿sí? Y pues obviamente el resto es este. Nada más tienen que sustituir h por t, punto. ¿Sí? Entonces, esto es algo que de alguna manera también está ahí. Son consecuencias de la derivada direccional que normalmente no se tocan en los cursos de cálculo. Nomás se les habla de la derivada direccional, se les explica un poquito la parte geométrica y pasan a otra cosa. ¿Sí? Pero la derivada direccional es un monstruo, ¿sí? Que disfrazan de oveja y se los maquillan y se los presentan así en todos los cursos. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional es exactamente la pendiente de la recta tangente a la curva ZT, en T igual a 0. ¿Sí? Esto es una especie de demostración de que la recta tangente, perdón, la derivada direccional es exactamente la pendiente en la recta tangente, haciendo una analogía con funciones de R
en R. O sea, traducimos lo que es la derivada direccional a una función de R en R, y con esto, pues, esta es la derivada de una función de R en R, pero al mismo tiempo es la derivada direccional. Entonces, con eso podemos concluir la idea de que sí se da la analogía. ¿Sí? Y ya con esto podemos afirmar entonces a todas luces que eso es. Porque yo lo estuve trabajando como si fuera algo que estaba ahí, lo platiqué, lo platiqué, lo platiqué. Esta es la demostración de todo eso. ¿Sí? Y bueno, en esta demostración salen otras cuestiones que normalmente no se ven, que están detrás bambalinas, pero ahí están. ¿Sí? Se muestran aquí. Entonces, bueno, esto ya es como nada más, es importante que el vector u sea unitario, ¿sí? Porque se pueden presentar pequeños detalles si tomamos la derivada direccional en otros términos, ¿sí? Entonces, tenemos algo extra con respecto a la derivada direccional, ¿sí? Que no necesariamente es lo que habíamos estado definiendo. Entonces, es por eso que no es que esté mal, pero nos lleva por otros caminos. ¿Sí? Entonces es importante que cada vez que ustedes definan un vector unitario. O sea, en todos los cálculos que lleguen a hacer con la derivada direccional, el vector que tienen que utilizar va a ser un vector unitario. Entonces, en algunos primeros casos yo les proporcionaré el vector unitario y en otros casos les pediré que calculen un vector unitario por ustedes mismos y entonces empiecen los cálculos de la derivada direccional. O sea, lo que sí tengo que hacer es darles un punto. Y a partir de ese punto ustedes tienen que calcular la derivada directa, el vector unitario, que no es tan complicado, ¿sí? Pero tiene que estar asociado precisamente también con respecto al punto, ¿sí? Entonces ya con eso ustedes se dan una idea de más o menos qué hay que hacer, ¿no? En este caso ya habíamos discutido esto, ¿sí? El plano tangente es, pues, lo que se obtiene de todas las rectas, ¿sí? Si yo tomo dos rectas, puedo generar un plano tangente, ¿sí? O sea, tomo una recta, pero por esa recta pasan una infinidad de planos. Pero si tomo otra recta y que corte en un punto a la otra recta, entonces ahí estoy fijando un plano, ¿sí? O sea, solo necesito dos rectas para generar un plano. ¿Sí está claro? Entonces, pues eso nos da una... Ay, ¿qué hice? Ah, una definición y nosotros, una vez que tenemos el plano tangente ya definido, pues obviamente lo podemos ver así. ¿Sí? Voy a regresar a esto un poquito más adelante. ¿Sí? Ahorita nada más lo estoy presentando. Estoy presentando algunas cosas que vamos a ver un poquito más adelante y que vamos a ir retomando con más intensidad. Entonces, hay algo aquí que estoy usando constantemente que todavía no llegamos a ello, pero ya vamos a llegar ahorita en un momento. Entonces, obviamente, aquí podemos traducir la derivada direccional en esto. ¿Sí? Ya veremos un poquito más este detalle. Bueno, aquí ya la asociación entre la derivada direccional y el gradiente está dada, sí.
pero todavía no hemos platicado la consecuencia de por qué se da. ¿Sí? Entonces, esto ya es un resumen, lo voy a brincar. Esto nos da la pauta ahora sí de pasar de las derivadas direccionales a las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle de buscar algo más sencillo de calcular con respecto a las derivadas direccionales? ¿Cuál sería la reflexión ahí? ¿Cuál sería la consecuencia de, ok, pues ya sabemos más o menos qué onda con las derivadas direccionales, pero ¿qué le notan a las derivadas direccionales? ¿Qué les molesta de las derivadas direccionales? ¿O qué podría molestarles? Pues en particular toda la talacha que tienen que hacer, ¿no? Porque en algún momento, pues sí, van a tener que hacer derivadas direccionales para que practiquen un poquito lo que son esas cosas, ¿sí? Ya les más o menos les comenté por dónde va a ir el asunto, ¿sí? Pero obviamente no va a ser todo el tiempo y es realmente poco práctico, ¿sí? Bueno, eso incluso lo podrían programar en una computadora y la computadora pues puede calcular las derivadas direccionales. Incluso ya hay librerías, por ejemplo en Python, que calculan las derivadas de forma automática. Y ustedes nada más se olvidan la programa, le dicen calcula la derivada de aquí o la derivada direccional en este punto y ya se olvidan del resto, ¿no? Pero la idea que está detrás de todo esto, pues es precisamente darse cuenta de que, dado que en el plano tangente tengo una infinidad de planos que cortan al, a la superficie, ¿sí? Y que generan un montón de rectas, ¿cuál tomo? Pues la que sea, ya lo había dicho. ¿Cuál plano tomo? El que sea, sí. Cualquiera que tome me va a dar el mismo resultado, me va a dar exactamente el mismo resultado. Bueno, eso depende porque estamos hablando de que si tomo un plano específico, la forma en la cual lo tome va a generar una recta. Esa recta va a tener una inclinación. Esa inclinación no necesariamente tiene que ser la misma que la derivada de otra recta. Entonces, tenemos una infinidad de derivadas direccionales. ¿Cuál tomo? ¿Cuál valor me sirve? Pues todos a la vez y ninguno al mismo tiempo. ¿Por qué todos? Porque cualquiera que tome me da un margen, me da un marco. ¿Sí? Pero si estoy haciendo un experimento en física, por ejemplo, implica entonces definir con más rigor una ubicación. ¿Sí? Entonces necesito restringir los planos. ¿Y cómo hacemos esa restricción? Esa es la pregunta. O sea, todos los planos directos, todas las derivadas direccionales que están ahí se deben a todos los planos que están ahí, cortando al plano tangente. Pero puedo reducir esto ¿a qué número? Tomemos una función de R2 en R. Tenemos una infinidad de planos ahí que cortan y que puedo calcular una infinidad de derivadas direccionales con distintos valores, la mayoría. Algunos tal vez
que lo dudo, tengan más o menos la misma, a menos de que el plano tangente tenga la misma inclinación. Ahí sí podría yo decir, bueno. Pero no es esa la idea, ¿sí? Entonces, necesitamos enfocarnos en cuestiones muy específicas, como dice ahí. ¿Por qué enfocarnos en direcciones específicas? Y el punto aquí son los vectores directores. ¿Cuáles son los más simples? Los canónicos. Exactamente, los ortogonales, los canónicos. Los vectores ortogonales unitarios son un amor. Porque vienen a resolver todos los dolores de cabeza que yo les podría provocar con nada más estar calculando derivadas direccionales. ¿Sí? Entonces, aquí vimos, ¿sí? Que la derivada direccional mide pendientes de la recta tangente, la que ustedes quieran, ¿sí? Aquí lo estoy diciendo otra vez. Tenemos infinitas direcciones, ¿sí? Existe un conjunto finito de direcciones básicas que permitan caracterizar el comportamiento de f cerca de un punto, pues sí, las canónicas. Pero ¿cómo las calculo? ¿Cómo las asocio aquí? Son las que son paralelas a los ejes, o sea, son las direcciones que son paralelas a los ejes. ¿Sí? Y JK, en el caso de R3. ¿Sí? ¿Quién es I? 1,0,0. ¿Quién es K? ¿O quién es J? 0,1,0. ¿Quién es K? 0,0,1. Son vectores unitarios a todas luces y resuelven el problema de forma espectacular. ¿Sí? Entonces, si restringimos, por ejemplo, con n igual a 2, ya lo hemos estado diciendo, ¿sí? Los planos coordenados vectoriales, ¿sí? Que vamos a tener en este caso, ¿sí? Van a estar definidos en primer lugar para el plano XY. Ahorita lo vemos en una gráfica, ¿sí? Ahí traigo una gráfica. En el plano XY, imagínense aquí en el salón, ¿sí? Tenemos Z, tenemos Y y tenemos X. O sea, este es X, este es Y, ¿sí? Entonces, yo estoy en una superficie en este punto. Puedo trazar sobre este punto en la superficie diferentes derivadas, diferentes planos, pero si me fijo exactamente en los que son paralelos, ¿sí? Trazo un plano que corte en X, ¿sí? En X0, o sea, tomo un punto aquí en X0 porque este es el eje X, ¿sí? Entonces este eje X, ¿sí? Corta hacia allá en dirección de Y, ¿sí? Entonces Y igual a Y0 para el plano X, Z. ¿Sí lo ven? Y en el caso análogo, pues tomaríamos un plano vertical, ortogonal al eje de las Y, ¿sí? Es ortogonal al plano XY y es ortogonal a la recta o al eje de las Y, ¿sí? Con esas características, entonces, ahora tengo X igual a X0, bueno, ahí lo dije al revés. Era Y igual a Y0 de este lado, ¿sí?
sobre el plano XY. Ah, no, sí, era así. Exacto, plano. Y el otro plano, pues es paralelo, es exactamente X. Va para allá. ¿Sí? En el plano YZ. ¿Esto qué va a provocar? Estos dos planos también pueden cortar al punto que tengo acá arriba, ¿sí? Pero de forma ortogonal, uno con respecto al otro, ¿sí? El plano Y igual a Y0 me genera una curva que voy a definir como C de X, ¿sí? Y esto va a ser para el plano Z igual a F de X en Y0. Aquí observen esto. ¿Por qué? ¿Qué notan ahí? Para el plano Y0, estamos fijando el valor de Y estamos dejando variable el valor de X. Entonces, para poder calcular una derivada, ¿qué necesitamos? Una sola variable. O sea, ya vimos que la derivada direccional se puede reducir ¿a qué? ¿A qué cosa? A una función de R en R. Y todo eso que vimos apenas ahorita, ¿sí? Se puede aplicar a esto que estamos viendo, ¿sí? Porque esto que estamos viendo se deriva, bueno, valga la redundancia, se deriva de la derivada direccional, ¿sí? Porque aquí estoy trabajando con planos, estoy trabajando con en el plano Y, el plano X, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, en el otro caso, si fijo X, ¿sí? La variable va a ser Y, ¿sí? Y en este contexto, ¿qué tenemos? Cada una de estas curvas, ¿sí? Es una función de una sola variable, ¿sí? En el caso de Y, pues es Y, y en el caso de X es X, ¿sí? Por eso digo, es una sola variable, ¿sí? ¿Podemos aplicar el concepto clásico de derivada? Pues sí, pero más bien es reducir lo que es el concepto de derivada direccional al concepto clásico de derivada, ¿sí? Pero obviamente la derivada, como la estamos tratando de redefinir, ¿sí? No es nada más para una variable, es para dos variables. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Pues sí, con la derivada direccional obtengo un resultado. Pero si me fijo específicamente en los planos que estoy trabajando y que fijo de alguna manera, me genera dos condiciones. Dos planos tangentes, más bien dos planos ortogonales, ¿sí? Que generan dos curvas, ¿sí? C de X y C de Y, ¿sí? Que de alguna manera me permiten entonces tener una función en ambos casos, uno con respecto de X y el otro con respecto de Y, ¿sí? Y en ese contexto es lo que aparece entonces en el gráfico, ¿sí? Yo corto el plano en X, ¿sí? ¿Y qué creen que va a salir de aquí? Imagínense la esfera ahí. Ya no me dio tiempo de poner la esfera, estaba yo haciendo esto, ya me tenía que venir. Entonces, lo único que me dio de tiempo fue de hacer unas curvitas ahí. Hacer los gráficos me toma bastante tiempo. En fin. Bueno, a lo que me lleva, pues es a tener los dos planos tangentes,
ortogonales y esa es la línea de intersección entre los dos planos. ¿Sí? Ahora, dense cuenta que en el caso de este es paralelo a quién? Al plano XY, ¿no? Y el otro es paralelo al plano YZ. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos para el plano, en este caso el plano Y igual a Y0, esto, ¿sí? Es esta curva que está aquí. Imagínense que está ahí la esfera. Ya no la puse porque aparte de que no me dio tiempo, me puse a pensar y dije, si la pongo creo que va a estorbar. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos eso, a partir de ahí podemos nosotros definir lo que vamos a entender como la derivada parcial de f en x. Ahorita la presento. ¿Sí? Pero esa sería la idea. ¿Sí? Porque al final, esta recta que está aquí tiene un ángulo de inclinación. Y ese ángulo de inclinación, haciendo la analogía con la derivada direccional, pues es simplemente la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente. ¿Cuál recta tangente? Pues de esta recta. ¿Sí? Que corta al punto que nos interesa, en la intersección este que está aquí. ¿Sí? Y obviamente, ¿quién es X0? Y0, pues este es X0, Y0. ¿Sí? Por otro lado, tenemos en el otro caso del plano X igual a X0, pues tenemos la otra curva, esta otra curva que está acá, ¿sí? Y esa nos da, pues obviamente, el otro caso, la parcial con respecto de F, la parcial de F con respecto de Y, ¿sí? Están asociadas las parciales en el caso de X porque está el plano rojo, lo puedo proyectar y puedo hacer todo esto mismo sobre el plano XZ. Por eso de ahí surge la parcial con respecto de X. Y en el otro caso sería la parcial con respecto de Y. ¿Sí? Al final estamos reduciendo todo a los planos. ¿Sí? En este caso, los planos proyectados sobre los planos XY y el plano XZ. El plano YZ, perdón. XZ y YZ, perdón. ¿Sí? Y obviamente el punto. A partir de ahí podemos nosotros dar la definición de derivada direccional, ¿sí? En un punto f de x 0 y 0, pues es simplemente esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la analogía aquí? Teníamos la derivada direccional en x0 y 0. ¿Cuál era la definición? A ver, díganme ustedes, a ver si se acuerdan. En este caso sería x0 más h por u, coma, y0 más h por U2, que sería U1 en el primer caso y U2 en el segundo caso. ¿Sí? Y menos F de X0 Y0. Esta analogía quiero que la vean todo entre H. ¿Qué es lo que notan? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Exacto. En este caso, qué es lo que me pueden decir aquí? Que la dirección U, o sea que U, ¿quién es 1,0? O sea, si es el vector canónico definido 1,0, ahí está, jóvenes. Sustituyen el 1, que es U1, ¿sí? Y el 0, que es U2. Ya está. ¿Sí lo ven? Simplemente tomando la dirección canónica, en este caso U igual a 1,0, sustituimos sobre la derivada direccional. Esta es otra forma de verlo, ¿sí? Pero dense cuenta todo lo que tuvimos que pasar para llegar a este punto. Este detalle donde U1 es 1 y U2 es 0, pues me da simplemente la derivada parcial con respecto de X. O sea, lo que estoy definiendo la derivada direccional con respecto de X. ¿Por qué? Porque bueno, no estoy tratando, estoy tomando un punto, en este caso el punto Y0, ¿sí? Y al tomar el canónico, lo estoy fijando. Y al fijarlo, dejo variable simplemente a quién? A X. Pero como U1 es 1, pues ya nada más me queda X0 más H y del otro lado me queda Y0. H es un valor positivo, ¿sí? Pero Y2, perdón, U2 es 0. Entonces con eso ya tengo, este no se mueve, este tampoco, y entonces ya con eso pues tenemos simplemente la traducción de este bicho. Creo que ahí se ve con más nitidez la potencia de traducir o de entender de dónde sale la derivada parcial. ¿Sí? Por eso todo el argüende de lo que es la derivada direccional, a lo mejor ustedes estaban diciendo, a ver, ¿a qué hora es este hijo de su? Termina. ¿Sí? No me estoy haciendo güey, jóvenes. Quiero que entiendan de dónde salen las cosas. Y si no lo entienden, pues bueno. Algún día dirán, ay, eso lo vi en cálculo. ¿Qué era? Ah, no importa. Bueno, para este caso sí importa, porque si lo van a usar constantemente y si lo entienden, cuando estén aplicando las derivadas, ¿sí? En diferentes contextos, van a saber, los físicos, los químicos, los biólogos, si supieran esto, se ahorrarían muchos dolores de cabeza contratando matemáticos que les hagan la chamba, ¿sí? Desnudar los conceptos es una cosa que los académicos tenemos que hacer para que ustedes de alguna manera traten de entenderlo. Y si no lo captan ahorita, vean el video después, ¿sí? Ahí queda, ya saben que de dónde sale la derivada parcial. En el otro caso, la derivada parcial de f con respecto de x, en el otro caso, pues va a ser algo análogo, ¿sí? Las derivadas parciales son las derivadas direccionales definidas por las canónicas, ¿sí? Y en ese contexto, obviamente, ya no voy a comentar esto porque pues obviamente es análogo todo lo que dije con respecto a y. ¿Sí? Lo que dije con X es exactamente lo mismo con respecto a Y. ¿Sí? Entonces ustedes nada más traduzcanlo un poco. Y esto obviamente se extiende, porque aquí nada más estamos para funciones de R2 en R. Pero tenemos funciones de R3 en R, funciones de R4 en R y funciones de Rn en R. ¿Sí? Entonces, obviamente, estos bichos
ahí están, ¿sí? Bueno, la interpretación geométrica ya la vimos en el plano, en los planos, ¿no? Ahí está, en el plano de Y, ya lo habíamos visto, es la rebanada vertical de la, o sea, C es la intersección, o sea, C de X es la intersección del plano que corta, ¿sí? En Y a la superficie, ¿sí? C de Y, pues es el otro contexto sobre X, ¿sí? Bueno, ya discutimos eso. Entonces, de aquí se desprende simplemente la generalización de la derivada direccional. Perdón, de la derivada. ¿Sí? La definición de la derivada parcial es esta. ¿Sí? A partir de aquí, pues tenemos una función de Rn en R. ¿Sí? Y esta definición de Rn en R, pues simplemente la vamos a conocer como la derivada parcial con respecto a xy. ¿Sí? ¿Quién es ese bicho? Pues algún término ahí entre los n términos de Rn. ¿Sí? Entonces, en este caso, la dirección, ¿sí? También implica al canónico. ¿Sí? ¿Cuál es el canónico? Pues el yésimo término que es igual a 1. Todos los demás son 0. ¿Sí? Entonces, es simplemente eso. ¿Sí? Es simplemente eso. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, ya no nos tenemos que enfocar en estar haciendo cálculos con, una vez que fijamos con los canónicos una variable, nos olvidamos del resto, porque con la derivada direccional en un plano X, tenía yo que hacer los cálculos de X, de Y. Si tuviera yo X, Y, Z, X, Y, Z. Sí lo vieron en el ejercicio. Lo hice con todo el propósito de hacerlo paso a paso, precisamente para que se dieran cuenta que tenían que calcular los valores de X y los valores de Y. Tiene su ventaja porque lo hacen todo de una sola vez. ¿Qué pasa con las derivadas parciales? Pues bueno, tienen que calcular una y luego tienen que calcular la otra. Y luego multiplicarlo eso por el vector director y a partir de ahí ya tienen el resultado de de la derivada direccional. ¿Sí? Entonces, pues esto lo conocemos como el gradiente, ¿sí? Simplemente se define como el gradiente. O sea, cuando nosotros estamos calculando derivadas parciales, lo que se va a generar es un vector. La parcial con respecto de X, la parcial con respecto de Y, la parcial con respecto de Z me generan un vector. Y ese vector lo voy a llamar el gradiente. ¿Sí? El gradiente de f con respecto a x1, x2 hasta xn. ¿Sí? Y obviamente va a tomar esta asociación. Va a ser la derivada direccional multiplicada, perdón, el gradiente multiplicado por el vector director, ¿sí? Que ya sabemos que son los canónicos, ¿sí? Ese va a ser la derivada direccional. ¿Sí? Entonces, si yo les doy un plano X y sobre ese tienen que trabajar, entonces, para verificar, pues simplemente lo único que tienen que hacer es tomar los canónicos, calcular el gradiente y verificar si su resultado es el correcto. ¿Sí? Ya para el resto ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya las derivadas parciales ya van hacia otros objetivos. Entonces, bueno, esto de la continuidad lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Bueno.
Déjenme ver. Un ejemplo, pues tenemos para que vean qué diablos tienen que hacer con las derivadas parciales, ¿no? Porque ya vimos el ejemplo con las derivadas direccionales. En este caso, si se dan cuenta, bueno, tengo que derivar f con respecto de x en primer lugar, o f con respecto de y en segundo lugar. ¿Qué es lo que hago? Bueno, si voy a derivar la parcial con respecto de x, voy a calcular simplemente la derivada de todos los términos que tengan en mi función x. Si no tienen x, ¿a dónde se van? A la nada. ¿Por qué? La derivada de x aquí me da 0. ¿Sí? Entonces, obviamente podemos hacerlo con el límite y usar la derivada. Aquí ya, sí les voy a pedir que calculen con la definición algunas derivadas parciales. Pero la idea es que se den cuenta de que simplemente aquí, en este caso, la derivada de este bicho, ¿sí? Es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es, bueno, a ver, tengo la derivada parcial de f con respecto de x, ¿sí? Esto es igual, pues entonces, a la derivada parcial de x cuadrada por y con respecto de x. Bueno, aquí es más el seno de y, ¿no? Tan, tan. Eso sería así, sustituyendo la función por todo lo que está dentro de la función. En este caso, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, todavía no lo vemos, pero las derivadas parciales, pues al final abren también, como son operadores lineales, abren sumas, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos la parcial de x cuadrada por y con respecto de x más la parcial, bueno, aquí sería el seno de y con respecto de x. Aquí sí tengo x, acá no. La parcial del seno de x pues es simplemente 0 y la derivada de este bicho pues es esto. ¿Por qué? Porque tengo que derivar con respecto de y, perdón, con respecto de x. Entonces la y, como es un operador lineal, sale, se ve como constante. ¿Sí? Y al verla como constante, sale de la derivada. Y entonces en ese caso nada más me queda la derivada con respecto de x cuadrada. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrada? Pues x. ¿Sí? En algún momento pudieron haber demostrado eso en cálculo 1. Entonces con eso, pues simplemente, y como y está ahí pegada, pues es el producto de 2x por y. La derivada parcial con respecto de y, pues es esta, ¿sí? En el primer caso, aquí sí tengo y acá también. Entonces tengo que calcular la derivada. En el caso de x, ¿sí? X, si estoy derivando con respecto de y, x se transforma en una constante. Entonces sale de la derivada y solo me queda y. Entonces la derivada de y por sí sola es 1. ¿Sí? En el otro caso, la derivada parcial sería con respecto del seno de y. Al interpretar eso, pues tengo simplemente el coseno. ¿Sí? Y ya, esta sería la derivada parcial. ¿Sí? ¿Y cómo queda el gradiente? Pues el gradiente queda así. Obviamente, si estoy sustituyendo los valores que tengo aquí en el punto definido, ¿sí? Pues el gradiente se traduce simplemente a sustituir los valores que están ahí y pues obviamente a obtener este.
¿Sí? Y esto es interesante porque si yo quiero saber cuál es el valor de la derivada, aquí nada más estoy obteniendo el valor del gradiente. No estoy obteniendo otra cosa. Pero si yo quiero saber cuál es el valor de la derivada direccional, tengo que buscar un vector unitario distinto a los vectores canónicos, ¿sí? Y multiplicarlo por el gradiente. Y entonces ya obtienen el resultado. ¿Sí? Es el producto interior, ¿sí? De estos dos bichos. ¿Sí? Porque tienen el gradiente por un lado y tienen el otro, el unitario. Entonces nada más tienen que hacer el producto interior y obtienen el resultado que la derivada direccional siempre me va a representar un valor real. Porque al final lo que están calculando es la pendiente, la recta tangente en una dirección. Y la dirección que escogieron aquí fue esta. ¿Sí? Han de estar diciendo, bueno, ¿a qué hora nos vamos? Ya ahorita nos vamos, jóvenes. Bueno, estos serían los resultados de las definiciones, ¿sí? Las derivadas parcial con respecto de x, la derivada parcial con respecto de y. Si tengo un vector unitario, pues simplemente sería la derivada direccional, la defino de esta forma. ¿Sí? Bien. Las derivadas parciales son el caso especial de las derivadas direccionales. ¿Sí? Su cálculo es accesible, es más accesible calcular derivadas parciales que derivar derivadas direccionales. ¿Sí? Ya vieron toda la talacha que hicimos para la derivada direccional. Las derivadas parciales tienen menos. No son hermanas de la caridad las derivadas parciales, porque hay algunas derivadas parciales que están de respetarse, ¿no? Pero obviamente, como las derivadas de R en R, también tenemos casos donde la derivada resulta complicada. Este no va a ser la excepción, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la cual en la práctica rara vez calculamos derivadas direccionales. Normalmente hacemos cálculos con derivadas parciales, ¿sí? Todo eso que discutimos desde ayer hasta ahorita es para concluir esto. ¿Sí? Hubiera yo podido empezar desde ayer con la definición de derivada parcial, me agarro, me sigo como burro sin mecate y listo. Aquí está todo el argumento, ¿sí? No se escapan, ¿sí? Así que el día de mañana, pues, seguiremos viendo estas cosas y vamos a definir ya lo que es la derivada para funciones vectoriales de variable vectorial, ¿sí? Que se va a conocer como la matriz jacobiana. Gracias, jóvenes, por venir y nos vemos mañana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you